vamos a ver la predicación de la palabra bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, hay una gran diferencia cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y quiero decirte algo, el Espíritu Santo está en vos. El Espíritu Santo vive en vos. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que a partir de que recibimos a Jesús, dice Efesios, por la predicación, por haber creído la predicación, la palabra de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Él vino a vivir en nuestro corazón, vive en nuestro corazón. Él nos hizo propiedad de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, tenemos algo muy importante en nuestro corazón. Eso debemos cuidar. Porque ¿cómo cuidamos eso? Bueno, teniendo en cuenta lo que Él nos dice, nos enseña en su palabra. Cuando nosotros le damos todo el crédito a la palabra de Dios, estamos cuidando lo más valioso que está en nosotros, el Espíritu Santo. Por nada lo abandones a la palabra de Dios. Por consecuencia, Dios estará con vos todos los días. Nos enseñó Mateo los otros días, ¿sí? Vamos a Mateo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Amén, 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 amén. El Espíritu Santo había sido derramado sobre todos estos hombres de Dios que habían dado estos pasos importantes. Recuerda esto: Dios habla, eso no te lo olvides. Dios habla, ese eslabón no se tiene que cortar para que Él cumpla. Dios habla, nosotros obedecemos, pero ¿viste cómo es la gracia de Dios, no? Para que el diablo no nos condene. Muchas veces que Dios habla le fallamos, ¿verdad? Sí, es así. No te avergüences de decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y eso es la verdad. Es decir, nosotros fallamos, pero como sigo identificándome con Dios, que es lo más importante, cuando le fallo a Él, le digo: Padre, pequé, te fallé, perdóname. Entonces ahí estás obedeciendo por la gracia de Dios. Pero si te quedarías ahí pegado con: uy, no, le fallé otra vez, no, ¿qué hago ahora? No hay gracia. Y la gracia es la oportunidad para que te acerques a Dios en todo momento y en todo lugar, reconociéndote en su palabra. Si no entenderíamos el tema de la gracia, las situaciones que acontecen a diario en nosotros, aquellas cosas que hacemos que no deberíamos haber hecho, son las que nos excluirían y nos dejarían a un costado ahí con un montón de impotencia. Lo que somos nosotros somos impotentes, pero el omnipotente es Dios. Y fíjate que Pablo dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y está hablando en términos de omnipotencia. Es decir, que en Cristo no hay lo que nosotros no podamos hacer. Mirá a tu hermano y decirle: en Cristo no hay lo que no podamos hacer. En Cristo no hay lo que no podamos hacer. De vuelta, dígale: en Cristo no hay lo que no podamos lograrlo. Decile: en Cristo no existe lo que no podamos lograr. ¿Puede entender eso? ¿Puede creerlo? ¿Puede creer eso? ¿Puede pararse usted frente a las demandas de su vida que tratan de condicionarlo y decirle: tengo a Cristo y con Él lo voy a lograr? ¿Lo puede creer? Eso va a ser importante en la intimidad, porque estas cosas ocurren en la intimidad. Bien, entonces obedecer se puede por la gracia de Dios. Obedecer se puede por la gracia de Dios. Desobedecemos, pero se puede obedecer por la gracia de Dios. Eso hará que ese eslabón, el segundo eslabón, no se corte. Dios habla y Él cumple. Y Dios, todo lo que hizo nuestro Señor en la cruz de Calvario
fue para otorgarnos a nosotros lo que era imposible. El Señor nos otorgó favores innumerables y todos inmerecidos a través de la gran obra que hizo en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. Ame a Jesús, 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 que Él sea el Señor de su vida. Entonces estos hombres fueron impactados por nuestro Señor porque ellos caminaron, los 11 discípulos, obedecieron, pero usted va a ver que los 11 no obedecieron absolutamente. Vas a ver que lo de Dios es absoluto, lo nuestro es relativo, pero es absoluto en Cristo. En Cristo porque Él hizo posible. En Cristo todo lo podemos. Los hombres fallamos, Dios permanece fiel. Los hombres fallamos, Dios permanece fiel. ¿Cómo me levanto? Reconociendo mi error y voy a Cristo. Estos hombres, Pedro especialmente, supo reconocer su error y el Señor lo restauró. Lo levantó a Pedro para que esté junto con los 11 esperando la promesa. Y estuvo esperando la promesa. Y los que esperan en Jehová, dice la Biblia, que no serán avergonzados. ¿Cuántos entienden? Espere en Dios. No se adelante. No haga atajos. Espere en Dios. Dios sabe cuándo y cómo va a hacer las cosas. Espere en Dios. Dios no le fallará. ¿Cuántos lo pueden creer? Entonces, cuando viene la promesa del Espíritu Santo, luego de que comienza a dar en lenguas, vimos el jueves cómo fue el Señor. Él tiene todos los tiempos, todo, conoce todos los tiempos. Entonces va a ver usted que Jesús es resucitado en la Pascua, así que para esos días a Él lo crucificaron. Y el Señor después le sale, estuvo 40 días con los discípulos. Y después de estar 40 días con los discípulos, el Señor se fue al cielo. Dice la Biblia que fue levantado al cielo, ocultado detrás de una nube. Y cuando los discípulos estaban mirándolo, dice que estaban 2 personas de vestiduras blancas al lado de ellos. Y le dijo: varones de Galileo, ¿qué miráis? Así como lo vieron irse, así vendrá Él, les dijo. Y después, ahí esa fue toda su experiencia que tuvieron. Y fueron al aposento alto y permanecieron en el aposento alto. Y cuando están esperando la promesa de Dios, de repente vino el Espíritu Santo a los 50 días de que el Señor resucitó, a los 10 días de haber estado caminando y darle las últimas instrucciones. A esos 10 días, en total 50, era una de las fiestas importantes de Israel que se llamaba la fiesta de la semana, donde todos los judíos de diferentes lugares se convocaban para agradecer a Dios por la agricultura, por la ganadería en Jerusalén. Los judíos se reunían para adorar a Dios en Jerusalén. Dios sabía todos los discípulos. No, ¿qué te quiero decir con eso? Hay cosas que Dios te dice cómo tenés que hacerlo, pero no te dice todo, porque Él deja sujeto a tu voluntad la obediencia. Fíjate que cuando viene Tomás, le dicen a Tomás: vi al Señor resucitado. Tomás dijo: bueno, pero si yo no meto mi dedo en el costado, no voy a creer. El Señor se le presenta, le dice: vení, Tomás, mete tu dedo en el costado. Y él no lo hizo porque tuvo temor. Y el Señor le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, cuando Dios nos da un mandato, no te permite ver el final. Recuerda esto: Dios habla y Él cumplirá, pero no te dice cuándo ni cómo, pero Él cumplirá. Él cumplirá. Y vemos con precisión cómo nuestro Señor hace que viene el derramamiento del Espíritu Santo, casualidad, justo en la fiesta de las semanas. No es casual, porque para Dios no hay casualidades. ¿Me entiende cómo vamos aprendiendo que aunque no entienda tengo que obedecer? ¿Qué ocurría con esta gente? Había gente de Asia, de Europa, de África, de Oriente Medio, de diferentes lugares, y dice que lo escuchaban hablar en las lenguas de ellos. Esta gente vino, y acá empieza la predicación de Pedro y de los 11 para una gran conquista. Estos 11, estas multitudes que estaban acá y que fueron impactados por los 120, después se fueron a sus países. Se fueron a Europa, se fueron a Asia, se fueron a África, a Oriente.
Todos volvieron a su casa, pero Dios lo que sabía es que Él tenía un plan con la iglesia. Y lo que ocurrió luego, Dios sale a un hombre llamado Saulo a su encuentro. Ese Saulo conspiraba contra la iglesia, perseguía a la iglesia, hacía muchos daños. El Señor le sale al encuentro, queda ciego Saulo. Dios toca a un hombre llamado Ananías, le dice: anda a orar por Saulo. Y Ananías dice: no, yo no puedo orar por Saulo porque en Jerusalén está haciendo desastres. Pero Dios le dice: ve, porque yo te ordeno. Ananías va, le pone las manos a Saulo y Saulo recobra la vista. 3 años estuvo en Damasco Saulo porque el Señor lo comisionó para que él vaya a hacer los viajes misioneros. Los viajes misioneros tenían que ver con los gentiles. Los gentiles eran la gente no judía. Pero ¿qué había ocurrido? Ya hacía casi 4 años que el Señor había tocado a gente en Jerusalén cuando estuvieron en la fiesta de la semana. Justo nuestro Señor derramó el Espíritu Santo y todos volvieron a sus países sabiendo quién era Dios. ¿Se entendió? Hermano, va a haber cosas que vos no entendés. Vos decís, el hombre siempre como que necesita usar sus 5 sentidos. Al menos quiero olerlo si no lo veo, dice. O por lo menos un susurro. Los 5 sentidos no te van a ayudar en la fe. La obediencia tiene que ver con alguien que atesoró aquel mandato de Dios, la palabra de Dios, y dice: Dios, yo sé que no me vas a fallar. Y por eso va a donde tiene que ir. Por eso hace lo que tiene que hacer y por eso habla lo que tiene que hablar, porque creyó. Pero entonces ahí vienen los grandes acontecimientos y de eso te voy a hablar en el nombre de Jesús. Este año vienen los grandes acontecimientos para la iglesia. Mira a tu hermano decir: este año es el año de la iglesia de Jesucristo, es el año de los grandes acontecimientos. Claro, entonces el jueves veíamos cuando Dios te pide obediencia. Por lo general pasan cosas en el corazón que uno dice: oh, sí, estoy entendiendo que esto no era como yo pensaba. ¿Te diste cuenta alguna vez que las cosas no eran como vos pensabas? Hay pocos, ¿eh? ¿Te diste cuenta alguna vez que las cosas no eran como vos pensabas? Bien, hay 2 cosas que pasan ahí. Si estás en oración vas a decir: gloria a Dios, gracias Padre, me vuelvo de todo corazón. Y si estás flaco en oración, vas a hacer pucherito, vas a mirar al piso. No quiero que me hablen así. No, yo quiero que me hablen de otra manera. Porque te falta lo más valioso, el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. La oración a Dios, como hicieron los discípulos, es la base fundamental y la palabra de Dios, que es lo que acudió Pedro antes de que viniera el derramamiento del Espíritu Santo para entender lo de Judas. Y después cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y todos hablan en lenguas, Pedro se levanta a predicar la palabra y les comienza a decir: señores, estas manifestaciones que ustedes ven y que es muy llamativo momento, entiendan lo que pasó acá. Esto lo dijo Joel. Este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Este es Dios, no es un circo, en otras palabras. Este es Dios manifestando su poder y dándole cumplimiento a sus promesas. Claro que a veces pasan cosas muy llamativas y los hombres enfocamos nuestros ojos en lo llamativo. Todo tiene que tener un marco bíblico. Si no tiene un marco bíblico, no lo agarres. Todo tiene que tener un marco bíblico. Necesitamos la palabra de Dios. Ella es el fundamento donde nosotros podemos permanecer frente a todos los vientos contrarios. Porque ahí estará Dios para guardarnos, para sostenernos. Entonces Pedro se levanta y comienza a predicar. No quiero que para ustedes esto sea llamativo. Quiero que entiendan que es Dios. Es Dios, es Dios. Es lo más grandioso, es lo más grande, es lo más poderoso. Y Él les predica la palabra. La iglesia del Señor, cuando hablamos de Dios, tomamos la Biblia, la palabra de Dios, para hablar de Dios. ¿Cuántos entienden? Ya Pedro puesto de pie y comienza a predicar. Y sigue el mensaje de Pedro. Usted léalo todo este capítulo. Y Pedro les comienza a darles: ustedes lo mataron, hicieron esto y lo otro, aquello. Y les dio Pedro. Pero le dio con la palabra. La palabra de Dios no daña. La palabra de Dios sana, libera, restaura, produce convicciones firmes e inamovibles en el corazón. Y toda esta gente que estaba en ese lugar, impactada, estaban
atónitos, dice la Biblia, por ver que ellos hablaban en lenguas, por ver ese mover que era inusual, que nunca se había visto. Claro, porque era el derramamiento del Espíritu Santo, lo que está en nosotros. Entonces, por el Espíritu Santo tenés sueños donde Dios te habla. Por el Espíritu Santo tenés revelaciones. Por el Espíritu Santo vas a profetizar. Por el Espíritu Santo vas a hacer milagro, va a hacer milagro Dios. Por el Espíritu Santo vas a liberar a muchas personas endemoniadas. Por el Espíritu Santo van a ser sanos los enfermos. Por el Espíritu Santo van a venir multitudes. Aplauda a Jesucristo y dele gloria a Él. Es lo más precioso que un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene. El Espíritu Santo. Dele gloria a Él. Dele gloria. Ahí termina lo natural y comienza lo sobrenatural. Ahí comienzan los acontecimientos. Cuando íntimamente somos desafiados a obedecer, lo hiciste o no lo hiciste, no trasciende a los que están a tu alrededor siempre las cosas. Es algo íntimo, personal. Pero sí hay un lugar donde trasciende todo. A los cielos, a la presencia de Dios. Si obedeciste, los grandes acontecimientos vienen. Si no hay obediencia, hay anonimato, hay sequedad. Pero si hay obediencia, y vuelvo a explicar de vuelta para que Satanás no te engañe. No hay hombre sobre la tierra que tenga la capacidad de obedecer. Porque estaríamos jactándonos de algo que no lo somos. No hay. Entonces, ¿qué quiero decir? Que vas a tener que saber reconocer tus errores y acudir a la gracia. Y tendrás la oportunidad para que el Espíritu Santo te ayude a obedecer. Porque claro, cuando vos decís, sí, me dijeron que yo justo fallé, y el diablo te comienza a predicar aparte de, vos ya le fallaste 10 veces, 20, 100, 50, vos lo mismo, vos no vas a cambiar más, y de repente fulano se dio cuenta a tu alrededor que también estás haciendo eso, y comienza a darte, y te das por todos lados, y terminas creyendo a él y no a la palabra de Dios. Y créeme que todo es por fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces nosotros entendemos que sí se puede obedecer a partir de reconocer. ¿Estamos de acuerdo? Sí se puede obedecer a partir de reconocer. Ahora, tenga cuidado con el tema de tomar la gracia como una escapatoria para excusas. No está bien eso, pero eso se va a encargar los tiempos en darle a entender que en algo le está fallando a usted. ¿Cuántos entienden? Solamente quiero explicar esa parte. Sí puedo reconocer, pero no tengo que abusar de la gracia. O sea que yo tengo que ponerme las pilas. Tengo que buscar a Dios en la oración. Tengo que leer su palabra. Tengo que congregar. Tengo que alabar a Dios. Tengo que adorar a Dios. Tengo que servir a Dios. Y todo eso no es que por hacer eso te mereces que Él te bendiga. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Si no, estarías tomando la Biblia, interpretándolo a tu manera, y eso es un pretexto. Sacar la Biblia de su contexto es un pretexto. Bien, nosotros sí podemos obedecer. Podemos obedecer. Podemos obedecer. Ese es el eslabón que no se tiene que romper. Dios habla y Él cumple. Entonces, a partir de que Él cumple, está lo extraordinario. Está lo sobrenatural. Entonces no soy ya yo, es Dios en mí. ¿Cuántos entienden? No soy un simple hombre. Está la investidura del poder de Dios sobre mi vida. De vuelta, Dios habla y Él cumple. Y ahí vienen los acontecimientos, ahí viene el crecimiento, ahí viene la manifestación de la gloria, ahí viene la manifestación del poder, ahí viene que te vas a parar a hablar y tus palabras no van a ser simples palabras, sino que el poder de Dios se va a manifestar. Vas a orar por personas y el poder de Dios se va a manifestar. Vas a estar hablando con personas de repente y vas a ver que esa persona se quiebra y comienza a derramar lágrimas y vos vas a entender, es el Espíritu Santo a través de mi vida. Vienen los acontecimientos. O sea que obedecer trae premios muy buenos. Obedecer trae buenos premios. ¿Qué hace el obedecer? Bien, entonces Pedro lo que estaba haciendo era llevar adelante el mandato del Señor. Les dijo, prediquen la palabra.
recibieron el Espíritu Santo y ¿qué comenzó a hacer? ¿Está acá? El Señor le dijo, vayan a predicar la palabra a toda criatura. Reciben el Espíritu Santo y Pedro se levantó a predicar la palabra. ¿Qué estaban haciendo? Obedeciendo a lo que Dios lo mandó. Luego de que Él les predica con respecto a lo que decía Joel, dice en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mirá lo que le dice. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Acá es algo claro. Él les está hablando del Viejo Testamento, de lo que dijeron los profetas con respecto a Jesús, pero lo que luego dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios. Ya lo estaba presentando como el Salvador. Era la predicación de la palabra donde ponían a Jesús como el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. ¿Cuántos entienden? Entonces, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué estaba diciéndole? Claro que ellos mismos dudaron que cuando a Jesús lo llevaron a la cruz, de que Él, de no haber bajado, luego de no bajar de la cruz y finalmente morir, ir a la tumba, ellos mismos dudaron que Jesús iba a resucitar. Pero ¿qué hizo Jesús? Vino a los 40 días y le dijo, yo estoy acá. O sea que sus ojos lo vieron, ellos hablaron, compartieron, estuvieron con el Señor. Nadie podía decir lo contrario. Por eso Pedro lo que dice, todos nosotros somos testigos. En otras palabras, yo lo vi, sé lo que estoy hablando. Ustedes lo que no entienden, yo sí lo sé, porque estuve con Jesús. Fíjate la convicción de un hombre natural como Pedro, que dudó, que fue vulnerable. Después, cómo cambia bajo el poder de Dios. Él se levanta a afirmar, lo vi, soy testigo del poder de Dios. Cuando el Espíritu de Dios comienza a manifestar en nosotros, que ya dijimos que es, Dios habla, obedecemos, Dios cumple. Y a partir de ahí que Dios cumple, Él comienza a manifestar en nosotros. Cuando comienza a manifestar Él en nosotros, nadie mejor que uno, quien vivió aquello, puede hablar con convicción absoluta y sostener lo que dice. ¿Por qué? Porque fue partícipe. Y eso es lo que se viene, iglesia, para nosotros. Dios va a manifestar su gloria en tu vida. Dios va a hacer aquellas cosas que Él en su tiempo y a su manera predestinó a hacerlo. Nuestra parte es obedecer. Nuestra parte es obedecer, porque Dios va a manifestar su gloria. Los acontecimientos van a venir en tu vida y a través de tu vida. Dios va a usar tu vida donde estés. ¿Para qué es todo esto? Porque los tiempos se están agilizando de una forma terrible. Estamos viendo todo lo que la Biblia hace entender, lo de los últimos tiempos. Real que nuestro Señor se fue a los cielos, pero que Él va a venir a buscar a su iglesia. Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Jesucristo va a volver por su iglesia. Entonces nuestro Señor Jesús vino a dar su vida en la cruz para que todos los que en Él creen no se pierdan, tengan vida eterna. ¿Cuántos? Todos. Entonces la manifestación del poder de Dios no es para que nos creamos nada, no es para que nos jactemos, sino que Dios va a utilizar nuestras vidas para que otros crean que Él existe. Y aquellos van a ser salvos. ¿Qué va a hacer con aquellos? Y ahí vas a estar ganando muchas almas para Jesús. Mira a tu hermano y decirle, voy a estar en este tiempo ganando muchas almas para Jesús. Háblelo con convicción, dígale, voy a ganar muchas almas para Jesús en este tiempo, dígale, muchas almas. ¿Qué estamos diciendo? Usted dice, ¿qué tengo que hacer? Háblele de Jesús con las palabras sabias, con las palabras que el Señor pone en su boca. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esas personas? Esas personas van a ser arrancadas de las manos de Satanás. Van a ser arrancadas de las tinieblas y van a venir a la luz, a Jesucristo. Van a salir de la condenación eterna. ¿Qué es la condenación eterna? El infierno. Y el infierno no es que se utiliza para asustar a nadie. No, la Biblia lo enseña, que el que no tiene a Cristo ya ha sido condenado. Pero el que tiene a Cristo es salvo. Aplauda a Jesús. Dele gloria a Dios. Gracias, Padre. Entonces, el poder de Dios va a llevarnos a predicar la palabra. Y en la predicación de la palabra van a estar los grandes acontecimientos.
Hoy estamos acá. Y uno dice, ¿qué es eso? Tranquilo, porque cuando tomamos la decisión de hacer lo que entendimos por la palabra de Dios, no trasciende para otro lado. No esperes la chiripiolca, como siempre digo. No esperes nada raro. Es lo más natural que te digan, hacé y tenés que hacerlo. Si Dios quiere la chiripiolca, te lo da. Si Dios quiere tirarte, te tira. Pero eso no tiene nada que ver. Esa es una manifestación solamente. La obediencia tiene que ver con algo que no trasciende para otro lado. Es entre yo y Dios. Es algo personal. Pero luego hará Dios trascender aquello. ¿Por qué? Porque utilizará tu vida para que lo conozcan todos a Él. ¿Y para qué? Porque Él quiere salvarlos a todos. Es decir, Dios no quiere que esa gente vaya al infierno. Dios quiere que esa gente vaya a la gloria eterna, donde nuestro Señor Jesucristo fue a preparar lugar. Así que no tenía que ver con estos hombres que eran especiales, porque no hay hombres especiales. Todos necesitamos a Jesucristo. Estos hombres fueron levantados del polvo, se equivocaron, pero Dios estaba para ayudarle. Hermano, lo mismo pasa con nosotros. Podemos equivocarnos, pero Dios está para ayudarnos siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. Entonces Pedro dice, yo sé que es Jesús, sé que Él resucitó. Y esto que están viendo ustedes es el cumplimiento, este es el derramamiento del Espíritu Santo. En ningún momento Pedro hablaba de ellos, hablaba de Dios. Cuando predicamos la palabra, no hablamos de hombres, hablamos de Dios. Podemos tomar ejemplos de hombres de Dios, hombres de fe, obedientes, para acotar sobre algo, pero exaltamos solamente a Jesucristo. Dele a Él toda gloria y un aplauso fuerte a Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Gloria a Dios. Luego de que Él les habla, le dice, este que ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Y nosotros somos testigos. Luego le habla en el verso 36 del mismo capítulo. Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire, ¿por qué va Pedro así? ¿Por qué va con los tapones de punta, como decimos en términos futboleros? ¿Por qué va así? Porque ellos tenían que reconocer un grave error. No era para condenarse, era para que se arrepientan. Los errores, los pecados, es necesario reconocerlo para arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento, usted sabe, en la escuela los enseñamos. Si voy caminando en la forma contraria, para acá, arrepentirme es volverme. Así como vieron hacer lo que no debía haber hecho en ese transcurso que caminé, en la forma que caminé, también van a ver cuando me volví. Y la Biblia dice, eso es fruto de arrepentimiento. Antes se veía lo malo, pero ahora se ve lo bueno. ¿Cuántos entienden? Dios está para ayudarnos en todo. Pero lo que estaba apuntando Pedro es que ellos asuman algo que habían hecho. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En ningún momento lo condenó. Si le dijo, ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. Y fíjese, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué bárbaro! Ese mensaje poderoso, ¿era de Pedro? Era el Espíritu Santo. ¿Quién estaba obrando a través de Pedro? El Espíritu Santo. ¿Qué había ocurrido para que pase esto? Yo recuerdo en algún tiempo estuvimos en la iglesia, una iglesia muy linda, hermosa, y veía muchos pastores, venían a verlo al pastor Freyson y le preguntaban, y él había escrito luego un libro de su experiencia con el Espíritu Santo que tuvo. Y me quedé con esta parte que él comentaba de que se juntaba él, Freyson, Anacondia, Guillermo Prein, Pedro Ibarra, se juntaban y oraban. Entonces en eso Dios levanta a Carlos Anacondia. Y cuando levantan a Carlos Anacondia, que era muy nuevito, él no sabía predicar. Pero Dios lo utilizaba mucho en liberación, en milagros. Entonces dice el pastor, yo lo que hice, él era profesor del instituto, y le dijo, trabajaba en un lugar, le dijo Anacondia, vamos a hacer una cosa, le dijo, yo te voy a enseñar la Biblia y vos orá por mí. Mire qué lindo, ¿eh?
Entonces Anacondia comenzó predicando con el testimonio y Freyson y todos los otros pastores le ayudaron a Anacondia a predicar. No le funcionó porque Anacondia usa lo que Dios le da y de verdad Dios lo usa muchísimo. Entonces lo que te quiero decir es que las cosas no salen porque así. Todo tiene una explicación. Todo tiene que ver con alguien que dice: no, Jesús es lo más importante, voy a ocupar tiempo para buscarlo. No se queda en el pensamiento, es lo más importante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entiendo, Él es importante, luego lo busco. Y si no pasa nada, ¿qué hago? Lo sigo buscando porque es lo más importante. Entonces esa es la parte nuestra, obedecer. Y luego vienen los acontecimientos. Pero a veces nosotros buscamos los acontecimientos y no entendemos la importancia de la obediencia. La obediencia tiene que ver con que vas a hacer cosas que por ahí tu carne, tu naturaleza humana no te está impulsando a hacer. Al contrario, te dice: vamos a mirar más tele, hoy nos vamos a la pileta, hoy estamos en verano, vamos para tal lado. Es decir, no está mal ir para otros lados, no está mal ir a la pileta. Pero cuando hablamos de algo tan importante como Dios, ¿cómo no estar buscándolo? ¿Cuántos entienden? Si después voy a la pileta, después voy con los amigos, voy a todos lados. Pero si yo me quedaría con el pensamiento diciendo: Dios es lo más importante, pero no lo busco, mis palabras dicen unas cosas, pero mis hechos otras. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Mis palabras o mis hechos? Mis hechos. Y créame que en los hechos que nosotros no podemos, si hicimos algo es porque el Señor nos ayudó. Apláudele a Él y dele gloria a Dios. El Señor estuvo siempre para ayudarnos. Gloria a Dios. Bien, entonces se compungieron, les entró dolor, cargo de conciencia. ¿Qué pasaba ahí? El Espíritu Santo, a través de las palabras de Pedro, comenzaba a golpear la puerta del corazón de ellos. Dios jamás está para condenar a nadie. Dios lo que hace es extendernos la mano a nosotros y a todos los que están afuera. Dios no nos mira. Hoy nosotros estamos lavados por la sangre de Jesús y estamos en su santa presencia. Pero los que no tienen a Cristo están por ahí en una situación deplorable. Pero a esos el Señor los mira con ojos tiernos, con ojos compasivos. El Señor está interesado más en ellos que en nosotros. A nosotros no nos va a abandonar porque ya estamos con Él. Nosotros ya estamos bien. Pero nuestro Señor quiere que tengamos esa mirada como Él tiene. Hay multitudes afuera, como los que estaban reunidos en Jerusalén, a quienes Dios los había traído. Ellos no vinieron casualmente. El Señor los había convocado para un acontecimiento donde Él iba a salir a su encuentro. Mire la mirada del Señor ahí. Y Pedro obedeciendo. Son cosas importantes. Dios nos dio poder. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero después hay que ir a hacer algo con eso que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que tenemos que hacer: ir a predicar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Toda la iglesia tiene que predicar la palabra de Dios. Cuando Pedro hace lo que Dios lo manda, dice que el Espíritu Santo los tocó. Se compungieron, entraron en tristeza, en dolor, en pesar. La Biblia habla que la tristeza, según Dios, es para arrepentimiento de pecados. Así que los otros días cuando nos levantamos de acá, sé que Dios va a mover cosas en tu corazón. Sé que va a haber cosas que vos decís: pero yo sé que esto es así, pero no sé qué me pasa, me siento raro. Dios te está removiendo cosas de tu corazón. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere enseñarte a confiar. Él quiere enseñarte a que le creas, porque Él te va a ayudar en todo. Él no es alguien que está para medirnos hoy, para bajar la regla como quien dice. No, Él está para darnos la mano y levantarnos. Él está para salvarnos. ¿Por qué esta parte es importante? Porque la obediencia es el eslabón del medio que nos lleva a los grandes acontecimientos. La obediencia es toda, la obediencia trae bendición. Entonces, frente a tus errores, no dejes que se agigante la culpa. Ve al Señor, porque Él está para darte una oportunidad más. Cuando te equivocas, no lo dejes agigantarte al error. Ve al Señor, que es lo más importante. Cuando digo ve al Señor, ¿qué estoy diciendo? Vaya a la oración. ¿A dónde? A la oración. No le erres esa parte.
no le erres. Imagínate, vamos a tomar el ejemplo de Judas. Judas tuvo la misma instrucción que los 11 discípulos, ¿verdad? Él caminó con Jesús, vio resucitar muertos, vio que los demonios no lo podían resistir a Jesús, comió con Jesús, tuvo todo de Jesús, pero él escogió su voluntad. Entonces los humanos tenemos algo muy valioso que es la voluntad. Y la voluntad es lo que te va a llevar luego a caminar el camino que escogiste. ¿Cuántos vieron la película de Click? Fíjese que cuando él quiere decir, no, esto yo no quise, esta es tu historia, le dice Morty. Morty le dice, esta está escrita y dirigida por vos. Es una película que nos lleva mucho a reconocer a veces lo que el hombre hace y después no se hace cargo. Todo acto trae una consecuencia. Todo acto trae una consecuencia. Por eso es importante esta parte que nosotros comprendamos el tema de la obediencia a nuestro Señor. Entraron los apóstoles a predicar la palabra y comienza a pegar mucho esa palabra en el corazón de la gente. Y ellos le preguntan, ¿qué haremos? Vio que no le resistieron a Pedro, le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Qué le dijo? Arrepiéntanse de ese pecado que cometieron. Si no le ponemos un marco bíblico, te cuento una situación mía que aconteció de cuando era niño. Por ahí los errores que cometemos los padres, la corrección que se hacía de una forma por ahí que no correspondía. Entonces mis errores se agudizaron. Y cuando ya era de unos 15 años, cuando alguien me hacía una corrección de lo más normal que era, para mí era una ofensa. O de repente no iba a reconocer mi error, porque reconocer mi error era un problema. Nadie me hacía nada, pero el problema estaba en mi cabeza. ¿Por qué estaba en mi cabeza? Porque en la niñez se forjó ese pensamiento. Entonces a partir de ahí me identificaba con una forma de vida de una situación que había acontecido varias veces en mi niñez, y ese pensamiento se hizo fuerte en mi mente y después me hacía ver la vida de esa manera. La corrección no es para que nos ofendamos. La corrección es necesaria, es para nuestro bien. Todo naturalmente todo necesita corrección. Es lo más natural. Pero los prejuicios a partir de cosas que vivimos en la vida son las que a veces nos hacen ver desde otro lado. Esto es normal y lo necesitamos todo. La corrección es necesaria. Decía tu hermano, la corrección es necesaria. La corrección es necesaria. Porque claro, ese es el empujoncito que nos dan a la obediencia a veces. Porque a veces le erramos, pero la corrección dice, te fuiste, volvete, gracias. No, pero ya me fui porque esto, no, eso no. La corrección es para un sí o para un no. Los argumentos son propios de alguien que busca justificarse de algo que no tiene justificación. ¿Cuántos entienden? Estamos hablando en términos bíblicos. La corrección es necesaria para que nos arrepientamos, para que nos volvamos. ¿Sí? Entonces, ahí Pedro le dice, arrepiéntanse. Y luego le dicen, bautícense. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y le dice luego, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Así que no era solamente para ellos, era para todo el que recibía a Jesús. ¿Para cuántos es el Espíritu Santo? Para todos los que reciben a Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer antes? Arrepentirnos, bautizarnos, que es un paso de obediencia. Podemos tomar como ese paso de obediencia, bautismo, y aplicarlo en todos los aspectos de la vida. Que es decir, arrepentirse, obedecer, le mandamos, para perdón de pecados. Así nada más. No tengo que ir a Luján, no al Gauchito, no, es bíblico. Pero no, mi conciencia me dice otra cosa, yo me siento mal, de verdad hice esto, yo no me merezco esto. Es así, ninguno nos merecemos, pero Jesucristo es bueno, Jesucristo es bueno, Jesucristo es bueno. Entonces, ¿qué es la parte del hombre? Arrepentirse, obedecer, y luego, lo más maravilloso que no lo podremos obtener, viene el perdón. Dios habla y Dios hace lo que nosotros no podemos.
Aplauda a Jesús, dele gloria a Él. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Y luego ya le habla de los acontecimientos y le dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, no solamente que Dios te saca todos los problemas de la conciencia a partir de los errores que cometiste, sino que Dios te libera y te llena del Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Todo es así? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscarlo, 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 buscarlo. Que no te gane la razón, que no te gane el pensamiento de hombre, que no te ganen los argumentos. Búscalo, búscalo, búscalo. Luego sigue, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para todos los que creen en Jesucristo. Y les estaba diciendo Pedro, esto no es solamente para ustedes, esto va a ser para sus hijos. Es decir, le estaba dando una visión, una perspectiva de vida. Que esto no era una experiencia solamente que iba a terminar ahí, sino que esto iba a afectar a la familia, iba a afectar a todas las generaciones, y de hecho en ese tiempo afectó a todo el mundo. Luego dice en el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire qué tremendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu corazón, hay un cambio radical. Hay un cambio de 180 grados. Es un cambio, cambian tus prioridades. Desde que te levantás a la mañana, lo primero que decís, gracias Señor, gloria a Dios, Espíritu Santo, quiero conocerte, Espíritu Santo, quiero tu libertad, quiero que me indiques esto, enséñame la voluntad de Jesús. Cambian tus prioridades. A partir de que el Espíritu Santo está en nosotros, ya no somos dueños de nosotros mismos, porque Él es el que pone eso en el corazón. La Biblia dice que el Espíritu de Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón. El Espíritu de Dios va a traer sueños, el Espíritu de Dios va a traer visiones, el Espíritu de Dios va a traer los dones, el Espíritu de Dios te va a llevar a que se cumpla en tu vida el propósito para el que Dios te dio vida en la tierra. El Espíritu de Dios va a hacerte entender aquellas cosas para las que Dios te llamó. Dios te llamó para que le sirvas, Dios te llamó para cosas grandes. En Dios no hay nada pequeño, todo lo que hay en Dios es grande. Todo lo que viene de Dios es grande. Así que quiero decir con esto que tenés que hacerte la idea de que no vas a estar sentado, sino que vas a estar sirviendo a Jesucristo. Todos vamos a servir a Jesucristo, pero entendimos los pasos, ¿verdad? Hay un eslabón, el eslabón del medio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el eslabón del medio? No hace pucherito, ¿no? Si hace puchero lo comemos junto al mediodía, pero ahora no, ahora obedecemos. Amén. Vamos de vuelta, el eslabón del medio se llama... Dios habla, obedecemos y Dios cumple. Y ahí comienzan los acontecimientos. Ahí comienza lo tuyo, ahí comienza tu llamado. Ahí comienza Dios a usarte. Ahí comenzás vos a conocerlo. Ahí comenzás en la otra dimensión, en lo sobrenatural de Dios. Y eso es lo que va a pasar este año, iglesia. Dios habla a su iglesia para que todos nos establezcamos en su palabra. Este año va a revolverse en nuestro interior, porque Dios te va a enseñar a las cosas que le vas a decir no, y te vas a parar bajo el poder del Espíritu Santo, porque vas a obedecer a Él. Y cuando eso ocurre, el Espíritu de Dios comienza a entrenarte para aquellas cosas que Él te llamó. Pero sé que Dios levanta una iglesia poderosa. Sé que Dios levanta una iglesia ungida, llena del poder de Cristo. No te desorientes por este tiempo que vivís crisis. No te desorientes por aquellos pecados que parecían estar resueltos, que volvieron a aflorar. No te condenes. Busca a Jesucristo, busca a Jesucristo, busca a Jesucristo, busca a Jesucristo. No te desorientes, no te desentiendas. Jesús te sigue mirando con ojos tiernos. Jesús te sigue extendiendo gracia. Entonces a la parte, porque el diablo va a buscar todo esa parte en el eslabón del medio. No te olvides, Dios habla todos los días. El problema no es que Dios no hable, y el problema no es que Dios no tenga poder. El problema es que
A veces nos desentendemos en el eslabón del medio, que es la obediencia. Pero Dios está para ayudarnos. Iglesia del Señor, Dios nos ama con un amor incondicional. Ahí enfrentá lo que tengas que enfrentar. ¿Sí? Enfrente lo que tengas que enfrentar. Dios está para enseñarte sus misterios. Dios está para enseñarte las grandes cosas. ¿Podés creer eso? ¿Podés creer que Dios está para ayudarte? ¿Podés creer que Dios no te abandona? Dios no te deja. ¿Podés creer eso? ¿Podés creer que no te abandona Dios? ¿Podés creer que Él está para ayudarte? Podés creerlo, hermano. Podés creerlo. Es necesario que te apropies de eso. Dios está para ayudarte siempre. Cuando vos sabes que Dios está para ayudarte, luego de que te pudiste haber ido, te vas a volver a Él.